Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby. Y yo soy Ello, y bienvenidos aquí a un nuevo video en tu canal Caminito Amor. El día de hoy hemos venido a la aldea de Rundugay, como pueden ver acá, para conocer un poquito más cómo vive la gente. Esto está a 1h30 de la ciudad de Arusha, que es donde nosotros nos estamos alojando en el norte de Tanzania. Y la verdad que nos hemos venido acá porque nos han comentado que es muy interesante venir para aprender cómo la gente realiza básicamente su medicina tradicional. Por eso vamos a visitar, como dice acá, una herbalist. Y también queremos conocer las hot springs, que son unas aguas termales, se llama Kikuletwa Hot Springs, que son estas aguas termales que son muy famosas por el lugar. Vamos a ver qué tal, y es un lugar a los que vienen los locales para refrescarse y tener como su día de spa. Así que vamos a ver, quédate con nosotros en este video, que tenemos mucho para mostrarte. La aldea de Rundugay está a 26 kilómetros del Aeropuerto Internacional Kilimanjaro y a 1h30 de la ciudad de Arusha. A sus alrededores podrás ver los famosos baobabs y las plantaciones de los locales. La aldea está habitada por diferentes tribus, en especial la tribu de los Chaga, la tribu de los Masái y los Pare. Nosotros decidimos realizar un tour de un día con la Oficina de Turismo Cultural de Rundugay, ya que es una gran forma de apoyar a la comunidad, ya que un porcentaje del precio de cada tour, que van desde los $40 para arriba, va destinado a apoyar los distintos proyectos de la aldea. Al llegar a la aldea, nos reunimos con Nos, fundador del proyecto, y Magdalena, nuestra guía, quienes nos explicaron todo sobre el turismo alrededor de la aldea y los distintos tours culturales que uno puede realizar con ellos. Nosotros tomamos el tour por la aldea de Rundugay con el ingreso a las aguas termales de Kikuletwa. Y aquí en la aldea de Rundugay trabajan muchísimo con lo que es la medicina tradicional. Y el árbol que yo tengo atrás mío se llama Neem Tree en inglés, pero aquí la gente lo conoce como 40 Tree. ¿Y por qué 40? 40 en inglés significa, tiene el significado de 40, porque ellos creen que este árbol les ayuda a curar más de 40 enfermedades, entre ellas la malaria. Lo que ellos hacen, ven estas hojitas que tiene este árbol, le ponen agua y hacen justamente un té, y esto toman para curar la malaria. También lo utilizan para cuando a los niños les salen pequeños rashes. Con la semilla que tiene esto, tiene un aceite que le colocan cuando uno tiene como pequeños sarpullidos en la piel. Y también incluso las mujeres cuando están embarazadas y bueno, no quieren tener el bebé para abortar, o lo que es acá ilegal por si acaso, ellos lo que hacen es que si toman demasiado de este té, también les puede producir eso si una mujer está embarazada. Entonces la verdad que curan muchas enfermedades, pero también lo utilizan para otros propósitos súper interesantes. E incluso con la semilla de la fruta de este árbol, ellos lo llevan a la industria y crean un jabón. Entonces también hacen jabón y todo. Ya saben, árbol 40. Empezamos nuestro recorrido por la aldea para descubrir más de su gente y aprender las actividades diarias y socioeconómicas de los distintos grupos étnicos que la habitan. Nuestra primera parada fue la casa de Susana. Ella es la partera del pueblo, una mujer muy importante ya que ha ayudado a cientos de mujeres a quedar embarazadas gracias a su medicina tradicional y también a dar a luz. Estuvimos un buen tiempo conversando con ella y aprendiendo de su oficio, todo gracias al gran trabajo de traductores que hicieron Nos y Magdalena, ya que Susana solo habla suajili y su lengua materna. Susana es originaria de Uganda y llegó a Rundugay por su esposo. Aquí se estableció como la partera del pueblo, oficio que aprendió de su madre y padre. La mayoría de las mujeres de Rundugay van a ella al momento de dar a luz, e incluso antes para practicar y que les enseñe todo sobre el oficio de ser mamá, ya que tiene 13 hijos. Todo es muy tradicional, y solo si hay complicaciones, lleva a las mujeres a un hospital por una cesárea, ya que ella solo ayuda en el parto natural. Hoy Susana atiende entre 2 a 3 embarazos a la semana, pero en otros tiempos, cuando no existía la planificación familiar, asistió hasta 6 embarazos por día. Hemos venido aquí a visitar a Susana. Susana es la partera del pueblo, acá en Rundugay, de la aldea, y es una mujer muy respetada. Ha ayudado prácticamente todas las mujeres aquí a dar a luz, y no solamente eso, sino también incluso a embarazarse con medicina tradicional. Entonces ahorita nos van a mostrar justamente uno de los lugares donde hace la medicina. Aquí está la cocina. Ay. Aquí chiri chiri. Está viendo la cámara. Ah. Yeah, you can taste.
It's not going to make me pregnant. Aquí ya está beba mimba. Me quieren dar medicina tradicional, ¿no, Apana? Allá. Dicen que no. Kidogo, little. Ah, it's good. It's like a tea, something Kama like that. chai hivi anasema. And this is traditional medicine for what? Hii hapa ni dawa ya nini? Anauliza. Hii ni ya mama. This one is special for the women who want to become pregnant. Oh my God. Yeah. Ellos me quieren, me quieren dar aquí, me están dando esta medicina que es para que me embarace, dicen. Así que muchas gracias. Asante Sana. It's Good. sweet or sour? Do you want to try? You can also get pregnant. Ya baba ya. That is for men. For the mama, yeah. another That one. is another. He cannot like man. No, this is special for women So- and for men. Pero what Because happens if he drinks something that is for the woman? Na inakuwaje kama anaweza akatumia dawa ambayo ilikuwa labda ni ya mwanamke? Nani? Mume. Haina shida. No problem. Oh, okay. But the amargo. for men, for women. Okay, Yeah. that is for men, for women. Amargo? Amarito. Because you doesn't know who has the problem. Oh. Nos está dando a los dos porque no sabe cuál de los dos tenemos problema. No dejó que yo tome el de la mujer, ni me dejó a mí tomar el del El de hombre. hombre. Cada uno Así tiene que su bebida. Cada uno tiene su bebida aquí para justamente ayudar y que, bueno, demos a luz. Así, asante Sana. Hemos salido aquí de la casa de Susana, la partera de la aldea, y ahora vamos a ir a la herbalista, que vendría a ser la que hace las medicinas. Vamos a ver, vamos a conocer un poquito. Esta es su casa. Ay, mambo. Hello. Habari, asubuhi. Karibu nasi babi. Asante. Karibu. He's coming. Asante. Ya nos está dando la bienvenida. Ah. Tienen diferentes cosas para... Habari, asubuhi. Nos acaban de traer aquí a la oficina de Paulina. Nos comentan, justamente aquí vienen las personas, hacen la consulta y después ella le da la medicina tradicional dependiendo del tipo de enfermedad. Ella cura diabetes, cáncer, asma, problemas de la piel, básicamente todo. E incluso ella trabaja en conjunto con los hospitales. Entonces muchos hospitales, si ven que por ejemplo el remedio de la farmacia que le están dando al paciente no está funcionando, entonces lo mandan a una herbalista, Y acá hay algo muy interesante porque incluso ellos tienen una licencia, como pueden ver allá, que es una licencia de que les da el gobierno para que ellos puedan, bueno, hacerlo de forma legal y ser un herbalista que básicamente hace todo de forma reconocida y que cura a las personas, que la gente se sienta con confianza de venir. Y otra cosa que es interesante es que aquí también pasan, es como una herencia. Por ejemplo, su padre fue herbalista de Paulina, su abuelo fue y se va pasando de generación en generación. Y para que seas el herbalista de la familia tienes que adoptar el mismo nombre. Por ejemplo, su padre de ella se llamaba Efren y su madre se llamaba Paulina. Y por eso ella se llama Paulina Efren. Y por ejemplo, si ella ahora tiene un hijo y ella le ha pasado el nombre de Efren, entonces él después va a ser el herbalista de la familia. Entonces no les pueden estar cambiando el nombre, ya que se pasa también como el cargo de herbalista a través del nombre. Después de visitar a Paulina, fuimos a conocer a las mujeres que realizan el tejido con la hoja de la palmera Dum. Después de recolectar las hojas, las secan al sol y con hierbas naturales las tiñen para hacer sus productos mucho más lindos. Es todo un arte y mucho más difícil de lo que se ve, ya que intentaron enseñarme y fracasé enormemente. La mayoría de las mujeres en la aldea realizan esto en su tiempo libre, mientras se juntan a conversar. Y después de tener medio día de tour aquí recorriendo la aldea,
Hemos venido a la hora feliz, nos esperan aquí con este buffet de comida tradicional aquí de la aldea y vamos a nosotros ver qué es lo que nos tienen preparados. Ay, mira qué rico. Arroz, tenemos dos tipos de arroz. So this is like rice that with what? Brown rice. Brown really brown good. rice. Arroz negro, arroz blanco. Tenemos acá This is beef stew. beef with, stew, okra. estofado de carne. Ay, ¿Macande? Yes, yes. Yeah, macande. Good. Spinach. Yes. Spinach Espinaca. and the chapati. Chapati. Oh, looks really good. Vegetable. Okay. Y bueno, después de caminar por la aldea de Rundugay, hemos venido aquí a la Hot Springs, que es la que les contamos, la Kikuletwa. Hello. Hello. Asante. Asante. Yes, thank you. Y aquí nos están dando la bienvenida, ya la gente está justamente en las aguas. Vamos a ver qué tal. Miren qué bonito así el lugar. En medio de un paisaje casi desértico, rodeado de baobabs y palmeras, encontramos estas aguas cristalinas de color azul turquesa que brotan de un manantial subterráneo. El lugar es perfecto para relajarte un buen rato, y aunque se les dice aguas termales, en realidad son templadas. Estoy aquí ya adentro, el agua es tibia, súper rica, y hay un montón de los pececitos que te comen la piel muerta, que me están haciendo un montón de cosquillas. Te los voy a mostrar. Ay. Mira, sentilos a los negra. Van a ver cómo se van a venir. Los pececitos están haciendo su trabajo ahí abajo, ¿No? comiendo. Por ti, Nino. Qué bien tejen el nido, miren. Bien amarradito aquí a la hoja y por aquí por debajo la puerta. O sea que entran por debajo a su casa. Y esto ha sido todo lo que tenemos para mostrarte en esta aldea el día de hoy. Así es, nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando de las Kikuletwa Hot Springs mientras nos hacen un spa los pececitos, y esperamos que te haya gustado este video. Y si es así, no te olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita para recibir las próximas notificaciones de los videos y relatos viajeros. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.